Ok, buenas noches, estimados. Bueno, continuando con la clase, ¿verdad? Siempre en la unidad 1 vamos a ver, perdón. Bueno, vamos a retomar de la clase anterior, que es pendiente con un ejercicio del ciclo diésel, ¿verdad? Hicimos un ejercicio del ciclo Otto considerando calores específicos variables y bueno, ahora vamos a hacer, ¿verdad? Un ciclo un ciclo diésel. Tal vez me ayudan confirmando si hay audio y si está mostrándose en la pantalla la diapositiva. Sí, Sí, ingeniero. licenciado. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, a ver, perdón, aquí sería exactamente. Entonces, en este caso, el segundo ejercicio, ¿verdad? Tenemos un ciclo diésel, ¿verdad? Dijimos que el ciclo diésel, a diferencia del ciclo Otto, ¿verdad? Una de las diferencias que tenía es que la adición de calor se daba a presión constante. Recordemos que en el ciclo Otto, la adición de calor se daba a volumen constante, ¿verdad? Y tenemos también lo que se llama relación de corte de admisión, ¿verdad? Que era la relación de volúmenes al inicio y al final de la adición de calor, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio tenemos un ciclo diésel de aire estándar que tiene una razón de compresión de 16, ¿verdad? La relación de compresión, que sería B1, ¿verdad? Entre B2. Y una razón de cierre de admisión de 2, que básicamente nos están dando la relación, ¿verdad? Entre el volumen 3 y el volumen del estado 2. Nos dicen que al principio del proceso de compresión, ¿verdad? El aire está a 95 kilopascales y 27 Celsius, ¿verdad? Que es casi lo que tenemos como presión y temperatura ambiente. Nos dicen que tomando en cuenta nuevamente la variación, ¿verdad? De los calores específicos, o sea que resolvamos mediante el método exacto, básicamente nos están diciendo eso, ¿verdad? Considerando la variación de los calores específicos con la temperatura, nos piden que determinemos la temperatura después del proceso de adición de calor. Permítanme, ¿no? Perdón, permítanme. Chloe, venga. Venga, Chloe. Ok, entonces nos piden la temperatura después del proceso de adición de calor. Por lo tanto, nuevamente nos piden la temperatura del estado 3, ¿verdad? Que es el estado al final del proceso de adición de calor. La adición de calor se da en el proceso del estado 2 al estado 3. Bien, nos piden la eficiencia térmica del ciclo, que lo vamos a determinar mediante los calores de entrada y de salida. Y por último, la presión media efectiva, ¿verdad? Que sería también determinarlo mediante los calores, que sería determinar el trabajo neto y luego utilizar la diferencia de volúmenes máximo y mínimo. Bien, los datos que tenemos nos dan la relación de compresión, que serían 16, ¿verdad? Nos dan la relación de corte de admisión, o la razón de corte de admisión. Nos dan la presión y la temperatura al inicio, ¿verdad? Del proceso de compresión, ¿verdad? Que sería el estado 1. Tenemos la relación de volúmenes del estado 1 al estado 2, luego la de 2 a 3, conocemos presión y temperatura en el estado 1, ¿verdad? Bien, vamos a hacer consideraciones de aire estándar,
consideraremos también que la energía cinética y potencial son cero. ¿Verdad? Tomaremos el aire como un gas ideal, parte de las suposiciones de aire estándar, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad? Calores específicos variables. O sea que vamos a utilizar aquellas relaciones para procesos isentrópicos, ¿verdad? De un gas ideal, considerando calores específicos variables, tanto de 1 a 2 como de 3 a 4, ¿verdad? Recuerden aquellas relaciones. Y también al decirnos que que utilicemos calores específicos variables, vamos a utilizar directamente, ¿verdad? En este caso, entalpías o energías internas. Recuerden que la energía interna está relacionada con el calor rechazado, la energía interna, y las entalpías están relacionadas, ¿verdad? Con el calor de entrada. Dado que tenemos un trabajo de frontera, tenemos trabajo de frontera, por lo tanto, utilizamos las entalpías en el calor de entrada. Bien, entonces comenzaremos por el inciso A, donde nos piden la temperatura después del proceso de adición de calor, o sea, la temperatura en el estado 3. Entonces, vamos a comenzar analizando el estado 1, ya que es donde conocemos propiedades de calor, de propiedades de temperatura y presión. Luego, del estado 2 no conocemos ninguna propiedad, ni del estado 3. Por lo tanto, debemos analizar el proceso de 1 a 2, ¿verdad? Determinar las propiedades del estado 2 para luego determinar las propiedades del estado 3, analizando el proceso de adición de calor, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar vamos a comenzar con el proceso de compresión, ¿verdad? Que sería el proceso de 1 a 2. Entonces, recordemos que la relación de compresión es la relación de volúmenes, ¿verdad? En el proceso de compresión, que sería el volumen del estado 1 dividido entre el volumen del estado 2. Esa relación dijimos que es igual a 16, ¿verdad? Y como el proceso de 1 a 2 es una compresión isentrópica de un gas ideal, ¿verdad? Y estamos considerando calores específicos, ¿verdad? Aquí, calores, ya lo voy a corregir. Calores específicos variables, ¿verdad? Entonces utilizamos de nuevo estas relaciones. Bien, entonces, si despejamos para BR2, puesto que BR1, que es el volumen relativo, lo podemos determinar directamente con la temperatura del estado 1, ¿verdad? Con la temperatura del estado 1 determinamos lo que es el volumen relativo y también la energía interna, ¿verdad? Porque la vamos a utilizar para determinar el calor rechazado o el calor de salida. Y el volumen relativo 1 lo vamos a utilizar para despejar para BR2 y con BR2 vamos a determinar las propiedades del estado al inicio de la adición de calor, ¿verdad? Entonces determinamos BR1 de la tabla A17, que es específicamente para el aire como un gas ideal, y BR1 es igual a 621.2, perdón, así mejor voy a corregir aquí. 621.2, ¿verdad? Recordemos que este es un número adimensional. Bien, entonces determinamos BR1 y la energía interna del estado 1 es igual a 214.07 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, para determinar las propiedades del estado 2, vamos a despejar para BR1 de las relaciones, de esta relación, ¿verdad? Que es la relación para procesos isentrópicos. Bien, despejamos para BR2, que sería igual a BR1 sobre la relación de compresión. Sustituimos y, a ver. Ahora sí.
Bien, entonces sí, BR1 es igual a 621.2 y la relación de admisión es 16. Haciendo la división nos queda que BR2, ¿verdad? El volumen relativo del estado 2 es igual a 38.825. Con este valor vamos a entrar de nuevo, perdón, a las tablas, a la tabla A17, ¿verdad? Para determinar lo que es la temperatura, ¿verdad? La temperatura y la entalpía del estado, ya que en el caso del estado 2 y el estado 3, para calcular el calor de entrada, se determinan a partir de las entalpías, ¿verdad? Entonces vamos a determinar de paso las entalpías de esos estados. Bien, entonces entrando a la tabla A17 con BR2 igual a 38.825, interpolando tenemos que la temperatura de ese estado es igual a 862.4. En el caso de la entalpía, ¿verdad? Tenemos que es igual a 890.9 kilojoules sobre kilogramos. Ya conocemos temperatura y entalpía de este estado. Entonces, ahora vamos a analizar, ¿verdad? El proceso de 2 a 3, el cual es una adición de calor a presión constante. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Bueno, lo vamos a analizar mediante la ecuación de estado de gas ideal, ¿verdad? Entonces, considerando que de un estado a otro se mantiene la masa constante, ¿verdad? Vamos a considerar que la presión y el volumen sobre la temperatura del estado 2 es igual a la presión por el volumen, ¿verdad? Entre la temperatura del estado 3. Debido a que la adición de calor se da a presión constante, podemos cancelar, ¿verdad? Las presiones porque son iguales. Entonces, luego tenemos que vamos a despejar para la temperatura del estado 3. Despejando nos queda que es igual a BR3 sobre BR2 multiplicado por la temperatura del estado 2. Recordemos que en el caso de la relación, ¿verdad? O la razón de corte de admisión es igual al volumen del estado 3 entre el volumen del estado 2. Por lo tanto, ¿verdad? Nos queda que es igual a la relación de corte de admisión por la temperatura del estado 2. ¿Va? Bien, por ahí en algunos casos puede ser que tengamos que no nos den la relación de corte de admisión, pero sí tengamos T3 y T2, ¿verdad? Entonces, a partir de 3 y T2, si observan aquí esta ecuación, tendríamos que T2, a ver, T3, ¿verdad? Sobre T2, a ver, sí. Es igual a la relación de corte de admisión, ¿verdad? Por ahí se les dejo esta ecuación, ¿verdad? Por si les toca analizar algún ejercicio donde no nos den la relación de corte de admisión, sino que conozcamos la temperatura del estado 3. Bien, en este caso, a ver, perdón, sí conocemos esa relación y no conocemos la temperatura al final de la adición de calor, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, tenemos que la relación de corte de admisión es igual a 2, la temperatura del estado 2 es igual a 862.4 y haciendo el cálculo tenemos que T3 es igual a 1724.8 Kelvin. Esa sería la temperatura del estado 3. Bien, entonces ya conocemos esa temperatura y aprovechando, bueno, no sé si lo puse aquí directamente, sí. Aprovechando, podemos determinar con esta temperatura la entalpía de este estado 3, ya que la vamos a utilizar, ¿verdad? Más adelante para determinar el trabajo, bueno, el calor de entrada y posteriormente el trabajo. Entonces entramos nuevamente a la tabla 17 con 1724.8 y tenemos la entalpía del estado 3, ¿verdad? Que serían 1910.6 kilojoules sobre kilogramo. Y vamos a determinar también el volumen relativo de este mismo estado, ya que cuando analicemos la expansión isentrópica para determinar el estado 4, la vamos a necesitar, ¿verdad? Para determinar, en este caso, sería determinar perdón, para determinar U4, ¿verdad? Bueno, para determinar U4.
Bien, entonces la eficiencia térmica, nos piden en el caso del inciso B, nos piden la eficiencia térmica, y la eficiencia térmica para un ciclo diésel, ¿verdad? O para cualquier ciclo de potencia, se determina a partir del trabajo neto dividido entre el calor adicionado, ¿verdad? Entonces, siempre es más fácil determinarlo mediante calores. Por lo tanto, el trabajo neto es igual al calor de entrada, ¿verdad? Menos el calor de salida, dividido entre el calor de entrada, ¿verdad? Entonces, tenemos que el calor de entrada es igual a la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 2. Recuerden que estamos considerando calores específicos variables. Si les dijesen que es calores específicos, perdón, constantes, utilizamos el CB por el delta T, ¿verdad? Lo mismo en el caso de la entalpía, sería el CP, ¿verdad? Por el cambio de temperatura. Entonces, en el caso del calor de salida, vamos a utilizar la energía interna, que sería U4 menos U1, ¿verdad? Ya conocemos, a ver, la energía interna del estado 1, conocemos la entalpía del estado 3, la entalpía del estado 2, solo nos restaría determinar la entalpía del estado 4. Entonces, para determinar la entalpía del estado 4, vamos a analizar el proceso de expansión, ¿verdad? Que es un proceso isoentrópico de un gas ideal, considerando que los calores específicos son variables. Entonces vamos a continuar utilizando aquellas relaciones, ¿verdad? Que sería B4 entre B3 es igual a BR4 entre BR3. Ya determinamos BR3, ¿verdad? Y B4 es igual a B1. Y en el caso de B3 no lo conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a despejar para BR4, que sería igual a BR3 sobre B4, el volumen del estado 4 sobre el volumen del estado 3, ¿verdad? Bien, recordemos, como les decía, que B4 es igual al volumen del estado 1, ¿verdad? Entonces, a partir de la relación de corte de admisión y la relación de compresión, podemos determinar, ¿verdad? BR4. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Con esta parte. Vamos a despejar para BR3, ¿verdad? De esta forma. BR3 de la relación de corte de admisión. BR3 sería igual, ¿verdad? A 2 veces, B3 sería igual a 2 veces el volumen del estado 2. Entonces lo tenemos aquí, ¿verdad? Y B1 sobre B2, ¿verdad? Es igual a 16, que es la relación de corte, la relación de admisión, perdón. La relación de compresión, perdón, estoy un poco... Entonces tenemos que B1 sobre B2 es igual a la relación de compresión, ¿verdad? Por lo tanto, B1 sobre B2 es igual a 16. Sustituimos, ¿verdad? Y nos queda que BR4 es igual a BR3 por 16 entre 2. Sustituimos y tenemos que BR3, ya lo habíamos calculado, que es 4.546 y bueno, 16 entre 2 nos queda 8, ¿verdad? Al final, haciendo el cálculo, el volumen relativo del estado 4, ¿verdad? Es igual a 36.368. Por lo tanto, con este valor vamos a entrar nuevamente a la tabla A17 para determinar la energía interna del estado 4, ¿verdad? Que serían 659.7 kilojoules sobre kilogramos. Esa sería la energía interna del estado 4. Bien, ahora sí, sustituimos para calcular la eficiencia, perdón, que sería igual a 1 menos la energía interna del estado 4 menos la energía interna del estado 1 sobre el cambio de entalpía, ¿verdad? En la adición de calor, que sería H3 menos H2. Sustituimos las entalpías y las energías internas y la eficiencia térmica para este ciclo diésel bajo esas condiciones, ¿verdad? Tanto de relación
de compresión y relación o razón de admisión de corte de admisión, perdón, sería igual a 56.3, ¿verdad? Bajo esas condiciones tenemos esta eficiencia térmica. En el caso de la presión media efectiva del ciclo, ¿verdad? Recordemos que la presión media efectiva es igual al trabajo neto entre el volumen máximo menos el volumen mínimo. Y el trabajo neto, básicamente, es el calor de entrada, ¿verdad? Menos el calor de salida, y el volumen máximo que tenemos en el ciclo es el volumen del estado 1, mientras que el volumen mínimo es el volumen del estado 2, ¿verdad? Recordemos que si utilizamos aquí, si utilizamos trabajo por unidad de masa, aquí vamos a tener volumen específico. Si aquí utilizamos directamente kilojoules, abajo debemos utilizar metros cúbicos, ¿verdad? Que sería el volumen total. Bien, entonces, en el caso del volumen del estado 1, o sea, el volumen máximo, vamos a obtenerlo de la ecuación de estado de gas ideal, ¿verdad? Igual que en el ejercicio anterior, donde la presión por el volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura. Conocemos temperatura, presión, ¿verdad? La constante del gas, que para el aire es 0.2870. Solo vamos a despejar para el volumen específico. Sustituimos y el volumen específico del estado 1 es igual a 0.906 metros cúbicos sobre kilogramos, ¿verdad? Ya conocemos el volumen del estado 1. En el caso del volumen del estado 2 lo vamos a determinar, perdón, a partir de la relación de compresión, ¿verdad? Donde B1 sobre B2 es igual a la relación de compresión. Despejando, ¿verdad? Nos queda que el volumen específico del estado 2 es igual a 0.0566 metros cúbicos sobre kilogramo. Igual ustedes pueden haber utilizado la ecuación de estado, ¿verdad? Si conociesen la presión. Bien, entonces, en el caso de la presión media efectiva, bueno, aquí lo puse directo, pero sería el calor de entrada, ¿verdad? Menos el calor de salida. Al hacer ese cálculo nos da que es igual a 574.07 kilojoules sobre kilogramo. Y hacemos también el cálculo para la diferencia de volúmenes, ¿verdad? Al final nos queda que la presión media efectiva es igual a 675.85 kilopascales, ¿verdad? Esa sería la presión media efectiva. Ok, no sé si alguien tiene alguna consulta referente a este ejercicio del ciclo diésel. ¿Alguna consulta? Ok. Bien. Entonces, bueno, en la parte de la teoría nos habíamos quedado justo iniciando lo que es el ciclo Brayton, ¿verdad? Entonces, el ciclo Brayton está integrado por procesos internamente reversibles, ¿verdad? Y el ciclo es simple, ¿verdad? Consta de 4 procesos principales. Una compresión isentrópica, una adición de calor a presión constante, ¿verdad? Miremos el esquema. Primero de 1 a 2 tenemos una compresión isentrópica, ¿verdad? Luego la adición de calor en la cámara de combustión de 2 a 3. Luego tenemos de 3 a 4, lo que tenemos es una expansión isentrópica en una turbina. Y por último, de 4 a 1, lo que tenemos es el rechazo de calor a presión constante, ¿verdad? Este sería el ciclo Brayton, ¿verdad? De gas, pero abierto. Entonces, en el caso de una turbina de gas, el ciclo cerrado, los procesos de compresión y expansión permanecen iguales, ¿verdad? De la misma forma, pero el proceso de combustión se sustituye por uno de adición de calor, al igual como vimos en el ciclo diésel y
en el ciclo, a ver, sí, como vimos anteriormente, ¿verdad? O sea, lo que hacemos es considerar que tenemos un intercambiador de calor donde adicionamos calor, ¿verdad? No que tenemos una relación de aire-combustible, que tenemos una chispa que hace una ignición, ¿verdad? No, consideramos que hay un intercambiador de calor donde adicionamos calor. Y el proceso de escape se reemplaza también por otro, donde lo que tenemos es un rechazo de calor en otro intercambiador de calor, ¿verdad? A presión constante hacia el aire ambiente. Entonces vamos a considerar también que tenemos otro intercambiador de calor. Si observamos el diagrama o en la figura 931, ¿verdad? Vamos a tener el esquema temperatura-entropía, ¿verdad? Que es el más utilizado para este caso, donde tenemos lo que es la compresión de 1 a 2, luego la adición de calor de 2 a 3, luego tenemos una expansión de 3 a 4 y de 4 a 1 tenemos lo que es el rechazo de calor hasta nuevamente alcanzar la presión, perdón, la temperatura inicial, ¿verdad? Recordemos que en el caso de 2, de 2 a 3 y de 4 a 1 son procesos que ocurren a presión constante, ¿verdad? En un intercambiador de calor, a menos que consideremos que hay caídas de presión. Bien, entonces, considerando que la energía, los cambios de energía cinética y potencial, ¿verdad? Son insignificantes, los balances de energía para estos dispositivos quedarían de la siguiente forma, ¿verdad? Tenemos que el calor neto de entrada más el trabajo neto de entrada es igual al cambio de entalpía, ¿verdad? En este caso ya tenemos trabajo de flujo, ¿verdad? Tenemos trabajo de flujo. Por lo tanto, tenemos entalpías, ¿verdad? Eh, en lugar de energía interna. Bien, entonces, por lo tanto, ¿verdad? Al hacer un balance de energía, en el caso de la adición de calor, ¿verdad? Y en el caso del rechazo de calor, ¿verdad? Tendríamos que el calor de entrada es igual al cambio de entalpía, ¿verdad? Que sería H3 menos H2, considerando calores específicos variables, y si los consideramos constantes podemos utilizar el Cp por el cambio de temperatura. Lo mismo ocurre en el caso del calor rechazado, donde sería H4 menos H2, considerando calores específicos variables, y si los consideramos constantes, ¿verdad? Utilizaríamos el Cp por el cambio de temperatura. Entonces tenemos lo mismo, el mismo caso donde la eficiencia térmica del ciclo Brayton es igual al trabajo neto entre el calor neto. Perdón, entre el calor de entrada, que sería igual a 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada, ¿verdad? Si utilizamos calores específicos constantes, podemos utilizar esta forma, donde se cancela el Cp y nos queda en función solamente de la temperatura. Utilizando aquellas relaciones, ¿verdad? Para procesos isoentrópicos, considerando calores específicos constantes, los cuales son estos, al final llegamos a que la eficiencia térmica del ciclo Brayton, ¿verdad? Es igual a 1 menos 1 sobre Rp a la K menos 1 sobre K, donde K son la relación de calores específicos y Rp es la relación de compresión, ¿verdad? Es la relación de compresión que se da en el primer proceso, ¿verdad? De 1 a 2. Bueno, perdón, en este caso no es relación de compresión, perdón, es relación de presiones, porque en el caso de la relación de compresión, tiende a confundir un poco mejor, lo explico ahorita. La relación de compresión estamos hablando de volúmenes y en este caso RP hace referencia a la relación de presiones, que sería P2 entre P1, ¿verdad? Que son las presiones al inicio de la compresión y al final del proceso de compresión. Bien, entonces, en este caso, el ciclo Brayton, cierta o gran parte de la energía se utiliza para el trabajo de compresión.
Por lo tanto, hay un término que se conoce como trabajo de retroceso y suele utilizarse lo que se conoce como relación de trabajo de retroceso, ¿verdad? RWP, que es igual al trabajo del compresor, ¿verdad? Entre el trabajo de la turbina, ¿verdad? Esta sería nuestra relación de trabajo de retroceso, ¿verdad? Es bien común tener que gran parte de la energía producida por la turbina es utilizada para el proceso de compresión, que es bastante alto comparado con otros ciclos como el ciclo de potencia de vapor, el ciclo Rankine, donde el consumo de trabajo en las bombas es relativamente bajo. Recordemos que para comprimir un gas se necesita más trabajo que para comprimir un fluido. Bien, entonces existen diversidad de investigaciones que se han hecho, ¿verdad?, a lo largo de la historia para mejorar lo que son las turbinas de gas, ¿verdad? Y esos esfuerzos para mejorar la eficiencia del ciclo se encuentran en tres áreas. La primera es incrementar las temperaturas de entrada de la turbina, ¿verdad? La segunda es el incremento de las eficiencias de los componentes de turbomaquinal, o sea, compresor y turbina. Y por último es la adición de modificaciones, ¿verdad?, del ciclo. O sea, agregar ciertas mejoras en el ciclo. Bien, entonces, la desviación de los ciclos reales de las turbinas de gas se analizan mediante las eficiencias. Si recuerdan, son las eficiencias isoentrópicas, tanto del compresor, ¿verdad?, como de la turbina, que fue algo que vimos en la parte de entropía. Y esas eficiencias están relacionadas, ¿verdad?, con el rechazo de calor, con la disminución de la presión durante los procesos de adición de calor, ¿verdad? Y bueno, también la fricción, entre otros, ¿verdad? Entonces, involucramos lo que son las eficiencias, ¿verdad? En el caso del compresor y en el caso de la turbina, que serían las eficiencias isoentrópicas. Entonces, por ahí tenemos una ligera desviación en el caso de la expansión en la turbina respecto al estado actual, que se conoce como estado real, ¿verdad? Y también en el caso del compresor, ¿verdad?, tenemos otra ligera desviación. Por ahí las eficiencias andan por arriba del 80%, tanto para el compresor como para la turbina. Siempre es más eficiente, siempre es mayor la eficiencia isoentrópica de la turbina que la del compresor. Bien, a ver, si recuerdan la eficiencia del compresor, si observamos este diagrama, ¿verdad?, sería el trabajo isoentrópico, el trabajo, bueno, ser reversible, por decirlo así, entre el trabajo actual o trabajo real, ¿verdad?, que sería H2S menos H1 entre H2A menos H1, ¿verdad?, donde el estado denotado 2S sería el estado 2 isoentrópico y el estado 2A sería el estado 2 actual. En el caso de la turbina, tendríamos que es el trabajo actual, que es menor, y entre el trabajo isoentrópico, ¿verdad?, que sería H3 menos H4A entre H3 menos H4S, ¿verdad? Bien, entonces, en aras de mejorar el ciclo, lo que se hace es agregar un proceso de regeneración, ¿verdad? Entonces, en las máquinas de turbinas de gas, la temperatura de los gases de escape que salen de la turbina, o sea, en este estado 4, suelen ser considerablemente mayor que la del aire que sale del compresor, ¿verdad? Entonces, que sería la de este estado 2. Entonces, el aire de alta presión que sale del compresor suele calentarse o precalentarse, transfiriendo calor, ¿verdad?, de los gases de escape que van calientes, o sea, con un alto contenido energético, mediante un intercambiador de calor a contraflujo, ¿verdad? Esto de que si es a contraflujo o a favor de flujo lo van a ver en transferencia de calor.
Y esto se conoce como regenerador o recuperador de calor, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es una regeneración. Tomar esos gases de escape con un gran contenido energético y aprovechar esa energía y precalentando el aire en la cámara de combustión, ¿verdad? Eso es lo que se utiliza, o lo que se hace, perdón. Entonces, la eficiencia térmica del ciclo Brayton aumenta como resultado de esa regeneración, ya que la porción de energía de los gases de escape que se va a rechazar hacia el ambiente, en lugar de eso, se utiliza para precalentar el aire antes de la cámara de combustión, ¿verdad? Si observamos aquí el diagramita, temperatura, entropía, observamos que agregamos dos estados más, ¿verdad? Que sería el estado 5 y el estado 6. El estado 6, ya vamos a ver en el esquema, es el estado a la salida del regenerador, pero de los gases de escape. Y el estado 5 es el estado a la salida del regenerador, pero del aire que recién se comprimió. ¿Por qué tenemos 5 y 5'? Bueno, ya vamos a ver que en este caso, cuando vamos a agregar un nuevo término que se conoce como efectividad. Si nuestra efectividad es del 100%, este aire que se comprimió va a salir a la misma temperatura, ¿verdad? Este 5' va a tener la misma temperatura de los gases de escape, ¿verdad? Siempre y cuando la efectividad sea del 100%, va a ocurrir eso. Caso contrario, ¿verdad? O sea, que nuestra efectividad sea menor, lo que va a ocurrir es que será menor que 5', ¿verdad? Que será menor que 4. Va a ir en descenso. A medida que nosotros bajamos la eficiencia o la efectividad del regenerador, esta temperatura tenderá más cerca del estado 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, de 2 a 5, esto se conoce como calor de regeneración, ¿verdad? Y de 5 a 3 es el calor adicionado. Entonces, entre más cerca nosotros estemos del estado 4, o sea, la efectividad sea del 100%, menor calor es necesario adicionar en la cámara de combustión. Por lo tanto, nuestra eficiencia del ciclo Brayton tenderá a ser más elevada, ¿verdad? Bien, y el calor de salida, en este caso, se da de 6 a 1, ¿verdad? Porque este calor ahorrado o regenerado es de 4 a 6, que debería ser lo mismo de 2 a 5. Bien, entonces, ya viendo el esquema de cómo quedaría el ciclo Brayton, tenemos siempre de 1 a 2 lo que es la parte de la compresión, ¿verdad? Y cuando sale, perdón, el aire del compresor, tenemos ese regenerador, ¿verdad? Que lo que hace es calentar el aire comprimido previo a la cámara de combustión. Una vez elevado la temperatura, adicionamos calor en la cámara de combustión, ¿verdad? Sale en el estado 3, entra la turbina, tenemos la expansión de 3 a 4, ¿verdad? Luego estos gases con alto contenido energético entran al regenerador e intercambian calor con el aire comprimido, ¿verdad? Y luego tenemos el estado 6, ¿verdad? Que es el rechazo de calor entre 6 y 1, ¿verdad? 6 y 1, el proceso de 6 a 1 es el rechazo de calor. Entonces, como les decía, ¿verdad? Agregamos un nuevo término que se conoce como efectividad, ¿verdad? Entonces, el alcance al que un regenerador se aproxima a un regenerador ideal se llama eficacia o bien efectividad, como les mencionaba, ¿verdad? Se representa con la letra epsilon, si no me equivoco, y se define como, ¿verdad? De esta forma, se define como el calor regenerado real entre el calor regenerado máximo. Bueno, entonces, ¿cuál será el calor regenerado? Volviendo al esquema, ¿verdad? Para verlo de esta forma y no solo aprendernoslo de memoria. Entonces, ¿cuál será el calor regenerado real? El calor regenerado real va a ser esta diferencia de entalpía, ¿verdad? Sería H5, ¿verdad? Menos H4. ¿Y cuál sería, verdad? ¿Cuál sería nuestro calor regenerado máximo? Entonces, regresando aquí, sería
que a nuestra salida, o sea, este estado 5, alcanzara la misma temperatura del estado 4. Entonces, por lo tanto, sería H4 menos H2, ¿verdad? Este sería el calor regenerado máximo, que sería si el estado 5 alcanzara esta misma temperatura del estado 4. Sería H4, ¿verdad? Que es en este punto, menos H2, ¿verdad? Al dividir estas dos diferencias, tendríamos lo que se conoce como efectividad. Y si nosotros decimos que la efectividad del regenerador es igual al 100%, ¿verdad? Si tenemos que es igual al 100%, es como igualar a 1, al final nos quedaría de esta forma, que H4 es igual a H5, solo en el caso de que tengamos una efectividad o una regeneración del 100%, ¿verdad? Por eso es que teníamos en el esquema anterior aquí que agregamos este estado, que sería 5', ¿verdad? Pero solo es una forma de ver el diagrama TS. Bien, entonces si utilizásemos calores específicos constantes, ¿verdad? Utilizaríamos el CP por el cambio de temperaturas. Por lo tanto, se cancela el CP y nos queda la efectividad solamente en función de la temperatura. Y al decir también, ¿verdad?, que tenemos una efectividad del 100%, nos queda que T4, ¿verdad?, es igual a T5, ¿verdad? Lo que teníamos anteriormente en el esquema. Entonces, cuando utilizamos suposiciones de aire estándar frío y decimos, ¿verdad?, aire estándar frío, podemos utilizar esta eficiencia. Pero es mejor utilizar la eficiencia, hacer el cálculo de la eficiencia utilizando trabajo neto entre el calor de entrada, ¿verdad? Que sería donde el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Bien, entonces, también para mejorar la eficiencia del ciclo, lo que hacemos es compresión en etapas, ¿verdad? Mediante interenfriamiento. Si recuerda, lo habíamos mencionado en el capítulo de entropía, ¿verdad? A ver si de entropía, donde para mejorar la eficiencia o disminuir, mejor dicho, el trabajo, lo que hacíamos es comprimir en dos etapas y hacer un interenfriamiento, ¿verdad? Que es lo que tenemos en el diagrama aquí. Y para tener un menor trabajo de salida, teníamos aquella relación, ¿verdad? Donde teníamos aquí Px, ¿verdad? Y decíamos que la relación de P1 a Px debía ser la misma relación de Px a P2, ¿verdad? Que tendríamos que tener las mismas relaciones de compresión entre cada etapa para tener un óptimo, una óptima compresión o una disminución en el trabajo de compresión, ¿verdad? Entonces, en este caso, aparte de tener también compresión en etapas con interenfriamiento, tenemos también lo que es expansión en etapas con recalentamiento, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es agregar una turbina más y entre cada turbina, entre las turbinas hacemos un recalentamiento. Básicamente, considerando que mantenemos el regenerador, esto se conoce como ciclo Brayton con interenfriamiento, ¿verdad? Recalentamiento y regeneración, ¿verdad? Que esto sería básicamente lo que se pueden esperar para el examen. Un ciclo de este tipo. Ok. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, para minimizar la entrada de trabajo al compresor y maximizar la salida de trabajo en la turbina, consideramos que tenemos las mismas relaciones, ¿verdad? Las mismas relaciones de compresión en las etapas de compresión, que sería de 1 a 2 y de 3 a 4, que es hacer esta consideración, ¿verdad? Y también las mismas relaciones de expansión en las turbinas, que sería P6 entre P7 es igual a P8 entre P9, ¿verdad? Si en un caso puede ser que el ejercicio les diga que consideren un caso óptimo o bien no les dice nada, podemos hacer estas consideraciones, ¿verdad?
Puede ser que nos den las relaciones de compresión, ¿verdad? En cada etapa, que sería P2 sobre P1, y nos den directamente esa relación de compresión y nosotros considerar que es la misma en 4 y 3. Ya vamos a ver cuándo considerar eso y cuándo no. Y la otra es que nos den la relación total, ¿verdad? La relación total de presiones en el ciclo, que sería que, como que nos dieran P4, ¿verdad? Sobre P1. En este caso sería la relación de presiones total del ciclo, ¿verdad? Recordemos que la adición de calor se da a presión constante, por lo tanto P4 es igual a P6 y también el rechazo de calor se da a presión constante, por lo tanto P9 es igual a P1. Si tenemos las mismas relaciones de presión, presión en las etapas de compresión, tendríamos las mismas relaciones, ¿verdad? En las etapas de expansión. Por lo tanto, P3, P2, P7 y P8 serían tendrían la misma presión. Bien, por ahí les pueden dar diferentes relaciones de presión entre cada etapa de compresión y entre cada etapa de expansión, ¿verdad? Así que pueden diferir bastante los ejercicios y todo depende de la interpretación. Bueno, si nosotros hiciésemos múltiples expansiones y múltiples compresiones, podríamos llegar a un ciclo con la óptima eficiencia, ¿verdad? Sin embargo, por temas metalúrgicos y por dimensiones del equipo, no lo podemos hacer, ¿verdad? Un ciclo que se aproxima a esto es el ciclo Ericsson. Sin embargo, son ciclos que todavía se encuentran en estudio, ¿verdad? Así que nos quedamos con el ciclo Brayton que analizamos anteriormente. A ver, sí. Entonces, a ver, analizando un poco lo que es la exergía destruida para estos ciclos, ¿verdad? Tenemos que la exergía destruida sería igual a la temperatura de los alrededores multiplicado por la entropía generada, ¿verdad? Recordemos que esta es la definición de la exergía destruida. Entonces, esto sería igual, ¿verdad?, a la temperatura de los alrededores por el cambio de entropía en el sistema menos la entropía de entrada más la entropía de salida, ¿verdad? Recordemos que la entropía se puede dar por transferencia de calor y por transferencia de masa, ¿verdad? Por lo tanto, al introducir estos datos en la ecuación, tendríamos que la exergía destruida es igual a la temperatura de los alrededores por el cambio de entropía en el sistema, ¿verdad? Que sería la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, menos el calor de entrada entre la temperatura a la cual se adiciona ese calor, más el calor de salida entre la temperatura a la cual es rechazado el calor, ¿verdad? Entonces sería nuestra exergía destruida, ¿verdad? Para un proceso de un sistema cerrado. Entonces, una relación similar para sistemas de flujo estacionario puede expresarse de esta forma, ¿verdad? Que es la tasa de exergía destruida es igual a la temperatura de los alrededores por la sumatoria, ¿verdad?, del flujo másico por la entropía, ¿verdad? Recordemos que esta sería la entropía transferida por masa. Y de igual forma, la sumatoria, ¿verdad?, de el flujo másico por la entropía a la entrada, más el calor de entrada entre la temperatura de entrada, más el calor de salida entre la temperatura a la cual es rechazado el calor. Bien, lo podemos expresar por unidad de masa, ¿verdad? Que sería de esta forma, que estaría expresada en kilojoules sobre kilogramos. Entonces, la destrucción de exergía, de un ciclo va a depender de la magnitud de transferencia de calor debido a los depósitos, ¿verdad?, de alta y de baja, ¿verdad?, que sería la fuente y el sumidero que están involucrados, ¿verdad?, con el ciclo. Y puede expresarse de esta forma. Básicamente, la exergía destruida sería igual a la temperatura de los alrededores, ¿verdad?, que es la temperatura ambiente, básicamente,
por la sumatoria de los calores que son adicionados al ciclo entre la temperatura de cada una de esas fuentes, menos la sumatoria de todos los calores que entran entre la temperatura, ¿verdad?, de cada una de esas fuentes. Entonces, para un ciclo que solo implica transferencia de calor de una fuente TH, ¿verdad?, que sería la temperatura de la fuente, y T sub L, o TL, mejor dicho, que es la temperatura del sumidero, básicamente la exergía destruida quedaría de esta forma, ¿verdad? Sencillo. Calor que se rechaza entre la temperatura del sumidero menos el calor que entra, el calor adicionado, entre la temperatura a la cual ese calor es adicionado, o la temperatura de la fuente, mejor dicho. Todo esto multiplicado por la temperatura de los alrededores. Básicamente esa sería nuestra exergía destruida para cualquier ciclo que implica solamente transferencia de calor. Bien, entonces tenemos también, perdón, lo que es la exergía de un sistema cerrado y una corriente de flujo, que es lo que hemos venido viendo anteriormente, ¿verdad? Recordemos que esta sería la exergía de flujo y esta la de un sistema de una masa fija, ¿verdad? Ok, bueno, esto sería la parte del ciclo Brayton, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar a hacer, ejercicios. Y vamos a comenzar por la parte más básica, ¿verdad? Aquí, por un ciclo Brayton simple, ¿verdad? Nos dicen para este primer ejercicio, que una central eléctrica con turbina de gas opera en un ciclo Brayton simple, con aire como fluido de trabajo y entrega 32 megavatios. Esta sería la potencia entregada por el ciclo. Las temperaturas máximas y mínimas del ciclo serían 310 y 900 Kelvin, que si observamos, el diagrama temperatura-entropía, a ver, corresponderían al estado 1, ¿verdad? Y al estado 3. Esas serían nuestras temperaturas. 310 y 900 Kelvin respectivamente. Y la presión del aire en la salida del compresor es 8 veces el valor de la presión de entrada, ¿verdad? Por lo tanto, nos están dando directamente la relación de presiones. Recordemos que sería P2, ¿verdad? Sobre P1, ¿verdad? Y nos dicen que esta relación es 8. Considerando una eficiencia isoentrópica del 80% para el compresor, sería para este proceso, y del 86% para la turbina, que sería de 3 a 4, determine la razón de flujo másico a través del ciclo, ¿verdad? Tome en cuenta la variación de calores específicos con la temperatura, ¿verdad? Bien, los datos que tenemos nos dan la potencia neta del ciclo, que son 32 megavatios. Nos dan la temperatura máxima que corresponde al estado 3, que son 900 Kelvin. Nos dan la temperatura del estado 1, la temperatura mínima, perdón, que sería la del estado 1, que serían 310 Kelvin. Como les dije, nos dan la relación de presiones, ¿verdad? En la etapa de compresión, que sería igual a 8. Aquí vamos a hacer una pausa. Recordemos que el rechazo de calor se da a presión constante, por lo tanto, P1 es igual a P4. Y la adición de calor también se da a adición constante, por lo tanto, P2 es igual a P3, ¿verdad? Bien, entonces la eficiencia en el proceso de compresión isoentrópica, la eficiencia isoentrópica del proceso de compresión es igual al 80%, y la eficiencia isoentrópica del proceso de expansión es igual al 86%. Bien. Entonces nos piden que determinemos el flujo másico, ¿verdad?, a través del ciclo. Vamos a hacer suposiciones de aire estándar, ¿verdad? Vamos a considerar que la energía cinética y potencial son negligibles. También vamos a tratar el aire como un gas ideal y vamos a hacer consideraciones de calores específicos variables, ¿verdad? Muy importante. Bien, entonces haciendo el análisis, ¿verdad? Tenemos que la potencia neta,
que entrega el ciclo va a ser igual a la potencia de la turbina menos la potencia del compresor, ¿verdad? Esta sería nuestra potencia neta. Y bien, tenemos que la potencia neta la podemos expresar en función del flujo másico multiplicado por la potencia de la turbina por unidad de masa, el trabajo de la turbina por unidad de masa, menos el flujo másico por el trabajo del compresor por unidad de masa, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la turbina y el compresor pueden calcularse a partir de la eficiencia isoentrópica, ¿verdad? Recordemos que la eficiencia isoentrópica de la turbina es igual al trabajo actual entre el trabajo isoentrópico, que sería H3 menos H4A. Y en el caso del trabajo isoentrópico es igual a H3 menos H4S, ¿verdad? Siempre que tengamos, ¿verdad?, eficiencias isoentrópicas, vamos a trabajar con estados actuales, estimados. Trabajos y estados actuales. Por lo tanto, ¿verdad?, nosotros lo que vamos a hacer es despejar para el trabajo actual, en el caso de la eficiencia isoentrópica de la turbina, y en el caso del compresor sería el trabajo isoentrópico entre el trabajo actual. Como estos valores que tenemos aquí son para condiciones actuales, ¿verdad?, es la potencia real que se pudo generar, entonces vamos a despejar para el trabajo actual en el caso del compresor. Recuerden, siempre que tengamos eficiencias isoentrópicas debemos trabajar con estados actuales o trabajo actual, ¿verdad? Entonces, en el caso del trabajo isoentrópico, ¿verdad?, de la turbina, tendríamos que es H3 menos H4S, ¿verdad? Y en el caso del compresor, sería H2S menos H1. Entonces, al despejar y sustituir en la ecuación, ¿verdad?, tendríamos que la potencia neta que nosotros generamos, que es la potencia real, eso es lo que nos dan en el dato, es igual al flujo másico multiplicado por el trabajo real de la turbina, que es el que despejamos de este punto, que sería igual a la eficiencia isoentrópica multiplicado por H3 menos H4S, menos el trabajo real del compresor, ¿verdad?, que sería H2S menos H1 entre la eficiencia isoentrópica del compresor, ¿verdad? Si despejamos para el flujo másico, tenemos que el flujo másico, ¿verdad?, del ciclo sería igual al trabajo neto entre todo este término que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, conocemos la potencia neta, conocemos cada una de las eficiencias, ¿verdad? Solo nos resta determinar los estados de 1, 2S, 3 y 4S, ¿verdad? Bien, recordemos que la denotación 4S hace referencia al estado 4 isoentrópico y 2S hace denotación para el estado 2 isoentrópico, ¿verdad? Y este es 4 isoentrópico, que corresponde a este que tenemos aquí y este otro que tenemos aquí. Bien, entonces para calcular las entalpías de cada estado vamos a analizar primero el proceso de compresión isoentrópica, ¿verdad? Que es este estado, este proceso, que tenemos aquí. Entonces, el análisis lo vamos a realizar considerando, ¿verdad?, que este es un proceso isoentrópico de un gas ideal, considerando calores específicos variables. En este caso ya no trabajamos con volúmenes, sino que vamos a trabajar con presiones. Entonces, vamos a tener presiones relativas, ¿verdad? Entonces, P2 sobre P1 es igual a PR2, o sea, la presión relativa del estado 2, entre la presión relativa del estado 1, ¿verdad? En los ejercicios anteriores del ciclo Otto y el ciclo Diesel, ¿verdad?, como trabajamos con relaciones de compresión, o sea, relaciones de volúmenes, utilizábamos los volúmenes, ¿verdad? En este caso, como trabajamos con relaciones de presión, vamos a utilizar esas relaciones de presión para los procesos isoentrópicos, en este caso, considerando calores específicos variables, ¿verdad? Si fuesen constantes, vamos a utilizar otras relaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el capítulo de entropía las vimos? Que son utilizando
la relación de calores específicos y vamos a utilizar temperaturas directamente. Bien, entonces P2 sobre P1 es la relación de presiones que es igual a 8, ¿verdad? Y PR2 no lo conocemos, ¿verdad? Pero sí conocemos PR1. ¿Por qué conocemos PR1? Porque nos dicen que la temperatura, ¿verdad?, del estado 1 es igual a 310 Kelvin. Por lo tanto, despejamos para PR2 y nos queda que es igual a 8 veces la presión relativa del estado 1. Vamos a determinar a continuación de la tabla A17 la presión relativa del estado 1 y de paso vamos a calcular las entalpías, ¿verdad? Recuerden que necesitamos las entalpías. Entonces, la entalpía del estado 1 a 310 Kelvin es igual a 310.24 kilojoules sobre kilogramos. En el caso de PR1 es igual a 1.5546. Recuerden que es un número adimensional. Bien, entonces vamos a sustituir y nos queda que PR2 es igual a 12.4368, ¿verdad? Con este valor vamos nuevamente a ingresar a la tabla A17 y vamos a determinar H2S. ¿Por qué es H2S? Porque estas relaciones son válidas solo para procesos isoentrópicos. ¿Y cuando el proceso es isoentrópico? Cuando la entropía del estado 1 es igual a la entropía del estado 2, que es una de las consideraciones que hacemos en un principio cuando tenemos el proceso isoentrópico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, resultado de este cálculo que hacemos utilizando las expresiones relativas es un estado isoentrópico. Por lo tanto, al entrar a la tabla 17 para determinar H2S, nos queda que es igual a 562.26 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, recuerden, siempre que usemos estas relaciones isoentrópicas, vamos a obtener estados isoentrópicos, H2S. Puede ser que determinemos también, mediante esas relaciones, si el calor específico es constante, determinemos T2S, ¿verdad? Bien. No sé si alguien tiene una consulta hasta este punto antes de que sigamos. Bien. Entonces, luego vamos a pasar a analizar la parte o el proceso de expansión. Vamos a analizar el proceso de expansión que sería del estado 3 al estado 4, ¿verdad? Que es una expansión isoentrópica. Otra vez tenemos un proceso isoentrópico. Por lo tanto, al tener un proceso isoentrópico de un gas ideal, ¿verdad? Y esta vez considerando calores específicos variables, vamos a utilizar nuevamente estas relaciones, ¿verdad? Que son de presión, ¿verdad? Entonces nos queda que P4 sobre P3 es igual a PR4 sobre PR3, ¿verdad? Recordemos que P4 es igual, a ver, a P1, ya que el rechazo de calor es adición, perdón, el rechazo de calor es a presión constante y P3 es igual a P2, ¿verdad? Porque la adición de calor es a presión constante. Entonces nos quedaría, ¿verdad? Bueno, recordemos que P2 sobre P1 es igual a 8. Y al sustituir, P4 es igual a P1 y P3 es igual a P2, ¿verdad? Despejamos para PR4 y nos queda que es igual a PR3 sobre 8. PR3 lo podemos determinar ya que nos dieron la temperatura más alta del ciclo, ¿verdad? Que es la temperatura al final del proceso de adición de calor. Entonces, con esa temperatura del estado 3 vamos a determinar PR3 y también vamos a determinar la entalpía de ese estado. Entramos a la tabla con 900 Kelvin y tenemos que H3 es igual a 932.93 kilojoules sobre kilogramo y la presión relativa de ese estado 3 nos dio que es igual a 75.29, ¿verdad? Sustituyendo ese valor en esta ecuación, ¿verdad? Tenemos que PR4 es igual a 9.4112. Con este valor de PR4 nuevamente entramos a la tabla A17
para determinar la entalpía del estado 4. Pero como estamos utilizando estas relaciones, tenemos que es la entalpía del estado 4 isoentrópico, ¿verdad? Entonces, con PR4 igual a 9.4112, la entalpía del estado 4 isoentrópico es igual a 519.32. O sea que ya conocemos cada una de las entalpías, ¿verdad?, de nuestro estado. Bueno, conocemos las entalpías isoentrópicas y la entalpía del estado 1, que es la real, y la del estado 3, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí, con las entalpías calculadas, podemos determinar el flujo másico que tiene este ciclo. Entonces vamos a sustituir potencias, eficiencias isoentrópicas y las entalpías. Sustituimos, ¿verdad? Recuerden que vamos a utilizar la potencia expresada en kilovatios, ¿verdad? Que sería como poner kilojoule sobre segundo, que equivalen a 32.000 kilojoules sobre segundo. Sustituyendo y realizando el cálculo, tenemos que el flujo másico, ¿verdad? Para generar esa potencia de 32 megavatios, tendríamos un flujo másico de 786.63 kilogramos de aire por segundo circulando por el ciclo, ¿verdad? Ese sería nuestro flujo másico. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de continuar. ¿Alguna consulta? Ok. Bien, vamos a hacer este segundo ejercicio, ¿verdad? Que siempre es un ciclo simple, ¿verdad? Y nos dicen que una planta eléctrica con turbina de gas opera en el ciclo Brayton simple, entre los límites de presión de 100 y 800 kilopascales, ¿verdad? Básicamente nos están dando la presión del estado 2 y la presión del estado 1. El aire entra al compresor a 30 Celsius, la temperatura del estado 1, y sale a 330 Celsius, que sería la temperatura del estado 2, a un flujo másico de 200 kilogramos por segundo. Ese sería el flujo másico circulando por todo el ciclo. La temperatura máxima del aire, del ciclo quiero decir, es de 1400 Kelvin, o sea que es la temperatura del estado 3. Durante la operación del ciclo, la producción neta de potencia se mide experimentalmente como 60 megavatios. O sea que tenemos la potencia real que se generó. Nos dicen que supongamos propiedades constantes para el aire, o sea que los calores específicos son constantes a una temperatura de 300 Kelvin. Nos dan ya directamente el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. Bueno, además de la relación de calores específicos y la constante del gas que no va a variar, sería 0.2870. Bien, nos piden que determinemos la eficiencia isoentrópica de la turbina, ¿verdad? Bajo estas condiciones de operación y la eficiencia térmica del ciclo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan la presión máxima y mínima, que sería P1, y bueno, P2, perdón, y P1, que serían 800 y 100 kilopascales. También tenemos el flujo másico, que serían 200 kilogramos de aire por segundo circulando en el ciclo. Nos dan T1, que serían 30 Celsius. Nos dan T2, que serían 330 Celsius. Y también la temperatura máxima, que la temperatura máxima del ciclo se da al final, ¿verdad?, del proceso de adición de calor. Este sería T3. Y por último, ¿verdad?, nos dan también la potencia neta real que es producida por el ciclo, ¿verdad? Que son 60 megavatios. ¿Qué consideraciones vamos a hacer? Bueno, las mismas que hemos venido haciendo anteriormente, suposiciones de aire estándar, los cambios de energía cinética y potencial son negligibles. Vamos a tratar el aire como un gas ideal y en esta ocasión vamos a considerar calores específicos constantes, ¿verdad? Aquí hay una diferencia. Bien, entonces, en el caso de la eficiencia isoentrópica de la turbina, ¿verdad? Bajo estas condiciones que nos dieron,
nos piden que calculemos. Entonces, la eficiencia isentrópica la tenemos que es igual al trabajo actual entre el trabajo isentrópico, ¿verdad? Que sería en este punto. Entonces, tenemos que perdón. A ver, sí. La potencia neta, ¿verdad? Es igual a la potencia de la turbina menos la potencia del compresor. Esa sería la potencia neta generada. Que lo podemos expresar, ¿verdad? A partir recordemos que siempre vamos a considerar trabajos actuales cuando nos mencionen la eficiencia isentrópica, ¿verdad? Entonces, despejando para el trabajo actual, nos queda que es igual a la eficiencia de la turbina por el trabajo isentrópico o la potencia isentrópica. Por lo tanto, la potencia neta nos queda expresada como la eficiencia isentrópica de la turbina por la potencia isentrópica entregada por la misma, menos la potencia real que produce el compresor. Entonces, despejando para la eficiencia isentrópica de la turbina, tendríamos que es igual a la potencia neta más la potencia del compresor entre la potencia, la potencia isentrópica de la turbina. Bien, entonces considerando calores específicos constantes, ¿verdad? Nosotros podemos expresar, en el caso del trabajo del compresor, lo podemos expresar como el flujo másico por el CP, ¿verdad? Multiplicado por T2 menos T1, ¿verdad? En lugar de usar entalpías. La potencia isentrópica de la turbina, ¿verdad? Considerando calores específicos constantes, perdón, en lugar de utilizar entalpías, vamos a utilizar el CP multiplicado por T3 menos T4S, ¿verdad? Bien. Entonces, ya conocemos el flujo másico, tenemos el CP, ¿verdad? Tenemos el CP y también la potencia neta entregada o la potencia real neta entregada por el ciclo. Bastaría ahora con calcular T2 y T1, que también ya los tenemos, perdón, ya tenemos T2 y T1. A ver. Y también conocemos T3, por lo tanto, solo vamos a determinar T4S. Bien. Entonces, a ver, vamos a analizar, ¿verdad? El proceso, perdón, de 3 a 4, que es un proceso de expansión isentrópica, ¿verdad? Ya que ya conocemos la temperatura del estado 1, ¿verdad? Conocemos la temperatura del estado 2, que es la temperatura actual, ¿verdad? Siempre que les den un dato directamente en el enunciado, deben considerarlos como estados reales, ¿verdad? No estados isentrópicos. Por eso es que yo considero que la temperatura del estado 2 que nos dan es la temperatura actual. Y también nos dan la temperatura del estado 3. Por lo tanto, solo nos restaría la temperatura del estado 4, que la vamos a determinar, ¿verdad? A partir de el análisis del proceso de expansión, que es un proceso de expansión isentrópica de un gas ideal, y en este caso es considerando calores específicos constantes. Y en esos casos vamos a utilizar siempre, cuando son calores específicos constantes, utilizamos estas relaciones, donde nos dicen que la presión del estado 4 sobre la presión del estado 3 elevado a la K menos 1 sobre K es igual a T4 entre T3. Como es un proceso isentrópico, los resultados serán estados isentrópicos. Por lo tanto, T4 es T4S, ¿verdad? La temperatura del estado isentrópico. Bien, entonces nos dieron las presiones del estado 1 y del estado 2 y como el rechazo de calor se da a presión constante, tenemos que P4, ¿verdad? Es igual a P1. Y en el caso de la adición de calor, también se da a presión constante, por lo tanto P3 es igual a P2. Entonces, ya conocemos la temperatura del estado 3, ¿verdad? Que nos la dieron como dato. Por lo tanto, ¿verdad? Al sustituir las presiones, podemos despejar para T4S, que nos quedaría de esta forma, ¿verdad?
donde K, recuerden, es la relación de calores específicos, ¿verdad? Ahora bien, solo nos resta sustituir y sustituyendo la temperatura del estado 4S es igual a 772.8 Kelvin. Esa sería la temperatura del estado 4 isoentrópico, ¿verdad? Bien, ya conocemos la temperatura. Solo resta sustituir en esta ecuación que dedujimos en un principio. Entonces, sustituyendo potencia neta, el flujo másico, el calor específico y las temperaturas, tenemos que la eficiencia isoentrópica de la turbina es igual al 95.42%, ¿verdad? Esa sería la eficiencia isoentrópica de la turbina. Bien, en el caso del inciso B, nos piden que determinemos la eficiencia térmica del ciclo, ¿verdad? Entonces, la eficiencia térmica del ciclo Brayton se expresa de esta forma, ¿verdad? Que es la misma eficiencia para cualquier ciclo de potencia, que sería el trabajo neto, ¿verdad? Entre el calor de entrada. Entonces, nosotros ya conocemos el trabajo neto, ¿verdad? Solo nos restaría determinar la potencia de entrada. Entonces, el calor de entrada. Y el calor de entrada o la tasa de calor de entrada es igual al flujo másico por el Cp por el cambio de temperatura. Siempre trabajando con los estados actuales, ¿verdad? Que sería T2A, porque estamos analizando considerando calores específicos constantes. Y tendríamos T2A y T3, ¿verdad? Por lo tanto, sería la temperatura del estado 3 menos la temperatura del estado 2. Ya conocemos estas temperaturas, el flujo másico y el Cp, ¿verdad? Por lo tanto, solo vamos a sustituir en la ecuación para la eficiencia térmica. Sustituimos, ¿verdad? La potencia es 60.000 kilovatios, los 200 kilogramos por segundo, el Cp que era 1.005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, T3 son 1400 y la temperatura del estado 2 que son 603 Kelvin. Bien, haciendo el cálculo tenemos que la eficiencia isoentrópica, la eficiencia térmica del ciclo sería igual a 37.45%. Si por ahí agregamos un regenerador, esta eficiencia tendría que subir. Y si agregamos compresión en etapas y expansión, tendríamos una mejor eficiencia, ¿verdad? Por ahí cerca del 50%. Bien, bueno, nos restaría ver lo que es la parte de regeneración. Ya creo que no me da tiempo de hacer este siguiente ejercicio. Nos quedaríamos por el ejercicio 3. Entonces nos quedamos por aquí. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de que finalicemos, ¿verdad? Alguna observación. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna? Ninguna, ok.